Queridos amigos, descubran cómo recibir la gracia de Dios y vivir una vida justa. Vean este video hasta el final en el nombre de Jesucristo y que Dios los bendiga. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que Él nos ofrece con amor y misericordia. Es a través de su gracia que podemos vencer el pecado, vivir una vida justa y tener la promesa de la vida eterna. A lo largo de este video, descubriremos qué significa recibir la gracia de Dios y cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a profundizar en las enseñanzas de la Biblia y ver cómo estas verdades pueden transformar nuestras vidas. Así que les invito a quedarse con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga mientras comenzamos este viaje juntos. La gracia de Dios es su misericordia y amor inmerecidos hacia nosotros los pecadores. Es lo que Dios nos da gratuitamente, simplemente porque nos ama. La gracia de Dios nos ayuda a vencer el pecado, vivir una vida justa y tener vida eterna con Dios. La Biblia describe esta gracia de muchas maneras, mostrando cómo Dios nos alcanza con su amor incondicional. En Efesios 2, 8-9 se nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto significa que no podemos ganar la gracia de Dios a través de nuestras acciones, es un don gratuito que Él nos ofrece. Además, la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma. Nos da la fuerza para vivir de una manera que honre a Dios. En Tito 2, 11-12 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así, vemos que la gracia de Dios no solo nos libera del pecado, sino que también nos guía hacia una vida justa y piadosa. Aceptar y vivir en la gracia de Dios es fundamental para nuestra fe y nuestra relación con Él. Nos permite experimentar su amor de una manera profunda y transforma cada aspecto de nuestra vida. Recordemos siempre que la gracia de Dios es un regalo increíble, dado a nosotros por su amor y misericordia infinitos. La Biblia dice en 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, teniendo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Este versículo nos revela una verdad profunda sobre la gracia de Dios, su abundancia y su propósito en nuestras vidas. Primero, entendamos que la gracia de Dios no es escasa. Dios es capaz de hacer que toda su gracia abunde en nosotros. Esto significa que no hay límite para la cantidad de gracia que Él está dispuesto a derramar sobre nosotros. Esta abundancia de gracia tiene un objetivo específico: asegurarse de que tengamos todo lo necesario. Dios provee para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales a través de su gracia. No se trata solo de tener lo suficiente para sobrevivir, sino de estar equipados para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. La gracia de Dios nos capacita para abundar en toda buena obra. Esto significa que su gracia no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos da los recursos y la capacidad para hacer el bien a los demás. Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, somos llamados a ser canales de esa gracia hacia otros. Estamos capacitados para hacer buenas obras que reflejen el amor y la misericordia de Dios. Es importante reconocer que estas buenas obras no son lo que nos salva, sino una respuesta a la gracia que ya hemos recibido. Actuamos con generosidad y compasión porque Dios ha sido generoso y compasivo con nosotros. En resumen, 2 Corintios 9:8 nos enseña que la gracia de Dios es abundante y suficiente para todas nuestras necesidades. Nos capacita para vivir vidas plenas y para hacer el bien a los demás. Al recibir y vivir en la gracia de Dios, nos convertimos en instrumentos de su amor en el mundo, llevando a cabo su voluntad y extendiendo su gracia a aquellos que nos rodean. Recibir la gracia de Dios es un proceso que comienza con el reconocimiento de nuestra condición humana. Todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconocer que hemos pecado es el primer paso hacia la recepción de la gracia de Dios.
El siguiente paso es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo implica aceptar que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Esta fe en Jesús es fundamental para recibir la gracia de Dios. Una vez que creemos en Jesucristo, debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Esto significa invitarlo a ser el Señor de nuestra vida y permitir que su Espíritu Santo habite en nosotros. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús es esencial para recibir su gracia. Al aceptar a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Además del perdón, también recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida justa y nos guía en nuestro caminar diario con Dios. En Hechos 2:38, Pedro dice, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». La gracia de Dios no se limita a nuestra salvación inicial. Continuamente necesitamos recurrir a Dios en busca de su gracia para superar las dificultades y pruebas de la vida. La Biblia dice en Hebreos 4:16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Esto significa que podemos acudir a Dios en cualquier momento, confiando en que Él nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier situación. Para mantenernos en la gracia de Dios, es importante vivir una vida de oración y comunión con Él. La oración nos conecta con Dios y nos permite recibir su gracia diariamente. También es esencial leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para entender y vivir en la gracia de Dios. Finalmente, debemos compartir la gracia de Dios con los demás. Al vivir según su voluntad y mostrar su amor y misericordia a los demás, nos convertimos en testigos de su gracia. En resumen, para recibir la gracia de Dios debemos reconocer nuestro pecado, creer en Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón, recibir el perdón de nuestros pecados, y vivir en comunión con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Al hacerlo, experimentaremos la abundante gracia de Dios en nuestras vidas y seremos capacitados para compartir esa gracia con los demás. La gracia de Dios no solo nos salva y transforma, sino que también nos sostiene en los momentos de dificultad y prueba. La Biblia nos asegura que en nuestras debilidades y problemas, la gracia de Dios se manifiesta con poder. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos muestra que, cuando somos conscientes de nuestras limitaciones, la gracia de Dios se vuelve aún más evidente y poderosa. Las dificultades de la vida pueden parecer abrumadoras, pero es precisamente en estos momentos cuando podemos recurrir a Dios y experimentar su gracia de manera profunda. Cuando enfrentamos problemas, ya sean físicos, emocionales, financieros o espirituales, podemos confiar en que Dios nos proporcionará la fuerza y la sabiduría necesarias para superarlos. Santiago 1:2-4 nos dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Estas pruebas, aunque difíciles, son oportunidades para crecer en fe y carácter, y para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Además, cuando reconocemos nuestra propia debilidad y dependencia de Dios, permitimos que su poder se manifieste en nosotros de manera más plena. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye nuestras dificultades y pruebas. Dios puede usar cada situación para nuestro bien y para su gloria.
La gracia de Dios también nos da consuelo y esperanza en medio de las dificultades. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este consuelo que recibimos de Dios nos capacita para ser una fuente de consuelo y gracia para otros que atraviesan dificultades similares. Es importante recordar que las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son ocasiones para acercarnos más a Él y depender completamente de su gracia. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron grandes desafíos, pero que encontraron en la gracia de Dios la fuerza para perseverar y salir victoriosos. En nuestras propias vidas, podemos hacer lo mismo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos acudir a Dios en oración, buscar su sabiduría en las Escrituras y confiar en que su gracia es suficiente para nosotros. En resumen, la gracia de Dios es un ancla en tiempos de dificultad. Nos da la fuerza, la sabiduría y el consuelo necesarios para superar cualquier prueba. Al reconocer nuestra debilidad y depender de su poder, experimentamos la plenitud de su gracia y somos capaces de compartir esa gracia con los demás. La gracia de Dios no es solo un regalo que recibimos para nosotros mismos, sino que también es algo que debemos compartir con los demás. En Mateo 18, Jesús instruye a sus discípulos diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta enseñanza nos recuerda que la gracia que hemos recibido de Dios debe fluir hacia los demás. Compartir la gracia de Dios comienza con nuestras acciones. Cuando ayudamos a los necesitados, servimos a nuestra comunidad y mostramos compasión a los que sufren, estamos extendiendo la gracia de Dios. En Gálatas 6:10 se nos exhorta: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto significa que debemos ser diligentes en buscar maneras de hacer el bien, especialmente entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La gracia de Dios también se manifiesta en nuestras palabras. Al hablar con amabilidad, ofrecer palabras de consuelo y aliento, y proclamar el Evangelio, estamos compartiendo la gracia de Dios. Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben reflejar la gracia que hemos recibido y ser una fuente de bendición para los demás. Además de nuestras acciones y palabras, compartir la gracia de Dios también implica perdonar a aquellos que nos han ofendido. En Efesios 4:32 se nos anima a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es una expresión poderosa de la gracia de Dios. Al perdonar a otros, estamos mostrando el mismo amor y misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Otro aspecto importante de compartir la gracia de Dios es proclamar el Evangelio. En Marcos 16:15, Jesús nos da el mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Compartir las buenas nuevas de Jesucristo es una de las maneras más significativas de extender la gracia de Dios. Al llevar el mensaje de salvación a otros, estamos ofreciendo la oportunidad de experimentar el amor y la misericordia de Dios. Es crucial que vivamos nuestras vidas de tal manera que otros puedan ver la gracia de Dios en nosotros. En Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la gracia de Dios, reflejando su amor y bondad en todo lo que hacemos. Recordemos que compartir la gracia de Dios no siempre requiere grandes gestos. A menudo, son los pequeños actos de bondad y las palabras de aliento las que tienen un impacto profundo en la vida de las personas. En resumen, compartir la gracia de Dios implica nuestras acciones, palabras, perdón y la proclamación del Evangelio. Al hacerlo, no solo obedecemos el mandato de Jesús, sino que también permitimos que otros experimenten el amor y la misericordia de Dios a través de nosotros.
Que seamos siempre conscientes de la gracia que hemos recibido y estemos dispuestos a compartirla generosamente con los demás. Queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido sobre la maravillosa gracia de Dios y cómo ésta puede transformar nuestras vidas. Ahora, es el momento de tomar acción y permitir que esta gracia influya en cada aspecto de nuestras vidas y relaciones. Primero, les instamos a buscar activamente la gracia de Dios en sus vidas diarias. Tomen tiempo cada día para orar, leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Pidan su gracia y fuerza para enfrentar los desafíos diarios y vivir de acuerdo con su voluntad. En segundo lugar, vivan una vida justa y piadosa. Dejen que la gracia de Dios les guíe en sus decisiones y acciones. Esforzarse por reflejar el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacen. Recuerden lo que hemos aprendido de 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, teniendo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Permitan que esta verdad les inspire a ser generosos y diligentes en hacer el bien. Tercero, compartan la gracia de Dios con los demás. Busquen oportunidades para servir, ayudar y mostrar compasión a aquellos que los rodean. Proclamen el Evangelio y den testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. En Gálatas 6:10 se nos exhorta, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos esto una realidad en nuestras comunidades y relaciones. También les animamos a perdonar a aquellos que les han ofendido. El perdón es una poderosa expresión de la gracia de Dios. En Efesios 4:32 se nos anima a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Finalmente, recuerden que la gracia de Dios nos acompaña siempre, incluso en nuestras debilidades y dificultades. No duden en acudir a Dios en busca de su gracia en momentos de necesidad. Como nos dice Hebreos 4:16, acercamientos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos amigos, les animamos a vivir plenamente en la gracia de Dios, permitiendo que transforme sus vidas y relaciones. Recuerden que Dios los ama y está siempre con ustedes. Ahora, oremos juntos. Querido Señor, venimos a ti hoy pidiendo que nos concedas tu gracia. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de tu amor y misericordia. Creemos que tú estás dispuesto a concedernos el perdón y la salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos concedas gracia que nos ayude a vencer el pecado y vivir una vida justa. Te pedimos que nos concedas fuerza y sabiduría para superar las dificultades y pruebas que encontramos en nuestro camino. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos llene de amor, paz y alegría para que podamos compartir estos dones con los demás. Te pedimos que tu gracia nos ayude a vivir según tu voluntad y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca nos deje, incluso cuando pequemos o dudemos. Te pedimos que tu gracia nos guíe al arrepentimiento y nos lleve de vuelta a ti. Te damos gracias, Señor, por tu gracia que nos concedes cada día. Te pedimos que tu gracia siempre esté con nosotros para que podamos vivir una vida justa y tener vida eterna contigo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Gracias por ver este video hasta el final. Esperamos que les haya traído inspiración y bendición. Oramos por todos ustedes. Por favor, no olviden dar like, comentar y suscribirse a nuestro canal para que juntos podamos difundir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que la paz sea con ustedes.